tengo que estar Ok, en una sesión en el ITAM, entonces no me voy a desconectar, pero voy a estar con un ojo al gato y otro al garabato a la 1:30. Pero antes de la una y perfecto. media, pues aquí voy a estar muy puesta, porque esto me interesa mucho. Muy Bueno, bien, miren pues, ustedes. Yo este, quiero empezar hablando un poco antes de mostrar el PowerPoint. Vamos a ver. Bueno, se los voy a poner aquí, pero en realidad quiero hablar un poco, porque, pues como se dice muy bien en el título, lo que se explora es la estética posmoderna o contemporánea a través de la obra de Twilight Art. Y en realidad, yo de lo que les voy a hablar no es tanto de esa estética posmoderna o posmodernidad, como se conoce, como de el pensamiento posmoderno, ¿no? Aquí, a medida que ya nos vamos metiendo en un mundo más conceptual, pues le vamos a dedicar 20, 25 minutos a ver cómo se conecta este término de la posmodernidad, el posmodernismo, con el arte, y sobre todo yo situándolo desde dónde están las mujeres respecto a todo esto. Digamos, esto lo explicarán mucho mejor Vero y Lili, pero de alguna manera quise hablar un poco de esto para pues situar el posmodernismo frente a las obras poéticas de Rubén Darío, frente al realismo soviético, frente a la escritura de los, bueno, sí, la escritura de los escritores que reivindicaban todo lo que tenía que ver con. Ay, esto no sé por qué lo estoy compartiendo, eso nada más las va a confundir, nada más quería compartir una cosa, pues estoy compartiendo 50 cosas. Eh, entonces, el término posmodernismo empieza a utilizarse de una manera más sistemática para designar esta ruptura, ¿no? Una ruptura que lo que estaba diciendo básicamente es que ya no podíamos seguir ese proyecto de la ilustración que de alguna manera lineal pensaba que pues la industrialización, la modernidad, ¿verdad? Iba a traer innovación, iba a traer autonomía crítica, iba a permitir lo que el proyecto de la ilustración tanto se propuso, que es separarse de lo cotidiano para poder crear el gran prototipo del hombre. Y ahí sí enfatizo la palabra hombre, ¿no? O sea, toda la cultura moderna es esta pretensión de progreso, el término de que la técnica y la cultura se garantizaban desde un desarrollo lineal, siempre con la esperanza de un futuro mejor. Esta es la idea de la modernidad, que va a ser muy cuestionada por la posmodernidad, porque quiere plantear una ruptura con esa esperanza, con este tono emocional y nostálgico, porque la modernidad, que es el establecer este proyecto de la ilustración, ¿no? Que se establece en el siglo XVIII, lo había alimentado mucho. Entonces, todas las corrientes, fueran desde el liberalismo, el marxismo, pues son una apuesta a la construcción más adelante de una democracia y los derechos humanos. De hecho, en muchos sentidos, seguimos atrapados en este proyecto moderno, que aunque no llega ahí, creemos que va a llegar ahí, ¿no? Entonces, digamos, ya el posmodernismo en sus vertientes artísticas, pues va a criticar el tono etnocéntrico del proyecto europeo de la modernidad, pues también estadounidense, como vimos la clase pasada. Va a criticar un poco la primacía de la cultura europea, ¿verdad? Y entonces está diciendo, bueno, tenemos que tener una apertura mayor. Entonces, la posmodernidad eh, es utilizada para generar esto, designar una amplia gama de movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos, ¿verdad? Y que están refiriendo un proceso cultural que está ocurriendo a la segunda mitad del siglo XX. Ahí es cuando se sitúa sobre todo este tema de la posmodernidad. En los años 70 es cuando Lyotard, finales de los 70 es cuando Lyotard escribe su famoso libro sobre la posmodernidad. Se habla de posmaterialismo, incluso el marxismo se considera parte de la modernidad, porque el materialismo lo que está diciendo es que va a crecer, va a florecer una sociedad socialista que va a transformar la forma en cómo se divide el poder, en cómo se manejan los medios de producción, pero que en última instancia lo que está haciendo es situando la posibilidad de la emancipación de manera lineal de los seres humanos. Entonces, al tratar este tema de la modernidad, pues es fácil definir qué es la modernidad. Definir la posmodernidad es un poco más complicado,
porque no parten ya de un marco teórico único o válido, ¿no? Sino son un conjunto de tradiciones que quieren producir esta ruptura, ¿no? Esta renovación radical de las formas tradicionales de producir el arte, la cultura, el pensamiento, la vida, y sobre todo hacer notar un fracaso del proyecto modernista, porque si no se muestra este fracaso de la humanidad, pues se cree que es imposible avanzar. ¿Para qué avanzar? Para llegar a un mundo más que reconozca más esta diversidad humana basada en la pluralidad, ¿no? Entonces ahí es donde viene al caso, efectivamente, hablar de la posmodernidad desde las ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿ya qué es la modernidad desde las ciencias sociales? Pues es justamente el empezar a criticar la modernidad diciendo que hablamos de manera crítica de la industrialización, pero también del modelo único de familia y del modelo que había yo descrito tan ampliamente la vez pasada, ¿verdad? Y el lugar en el que se situaban las mujeres, que es hacia donde queremos llegar. ¿Cómo reaccionan las mujeres en un escenario posmoderno? ¿Qué hacen frente a este escenario posmoderno? Porque si bien esto es un tema de comprensión analítica, como ustedes están viendo, estamos hablando ya de lo que es la elaboración psicológica, no solamente los hechos históricos a los cuales yo me referí en algunas sesiones. Aquí estamos hablando de personas que se han dedicado a interpretar y dejar de interpretar esto. Entonces, digamos, en ese sentido, lo que nosotros estamos buscando es decir que se rechaza que esa cohesión, el equilibrio, los componentes de la sociedad están más claros. En realidad, lo que estamos aquí viendo es que vamos a tener que incursionar en un nuevo planteamiento donde se va a criticar primero la dualidad. Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental pues creó los dualismos como una forma de interpretar el mundo, una interpretación binaria. Entonces se habla de la mujer y el hombre, de lo negro, lo blanco, occidente contra oriente, ¿no? Y todos los grupos marginados se supone que tienen posibilidad de participar en esa historia en tanto pues se superen y logren mejorar sus condiciones en un escenario de progreso, ¿no? Entonces ya el posmodernismo va a cuestionar esta dualidad. Va a proponer también el giro lingüístico, es decir, señalar que ya no solo la naturaleza, las fuerzas del progreso están moldeando la vida humana, sino lo que está moldeando la vida humana es la construcción misma que los humanos están haciendo de la sociedad. Están cuestionando también que la verdad ya no es única, sino que la verdad es una cuestión de perspectiva o contexto. Esto es muy importante. Perspectiva o contexto, más que algo universal. Ya no se dice, bueno, la meta es esta, vamos a alcanzarla, la alcanzamos, no la alcanzamos, sino que esto mismo lo ven de manera diferente los autores. Esas tres características, la antidualidad, la verdad como perspectiva, el giro lingüístico, son cuestiones que van a influir severamente al feminismo. No así otro tema, que es el cuestionamiento de los textos que hacen los autores posmodernos, al menos en un momento y de manera teórica, diciendo que ellos no están de acuerdo, que el autor, digamos, el autor de cualquier texto, pues más bien es la representación de un conjunto de ideas que viven en ese momento, ¿no? No de algo que sucedió en realidad, sino que cada texto refleja los prejuicios y la cultura particular del escritor. De ahí que no se cuestione, digamos, la objetividad inherente a los textos. Yo digo que las feministas van a tener un punto de cuestión respecto a esto, porque las feministas, en paralelo de lo que está ocurriendo, de lo que están planteando los autores postmodernos, lo que están más bien planeando y planteándose es construir su propia voz. Entonces, en realidad, lo que vemos en el escenario postmoderno, cuando eh, plantean estos autores el postmodernismo, lo que en realidad estamos viendo es el surgimiento de un pensamiento feminista que por ende, lo que sí se está planteando sin lugar a duda es dejen que baje yo aquí esto, ¿cómo se hace? Aquí. Ay, no sé por qué no bajó. A ver, otra vez. Así.
Este, lo que sí, el posmodernismo, lo que está planteando la condición posmoderna es el pluralismo institucionado, la diversidad, la causalidad, las ambivalencias que se contraponen a las instituciones del modernismo que nunca las pudieron establecer, porque hablaban desde la universalidad, desde la unidad, la claridad. Esto es el ballet, esto es el teatro, esto es la vida social, esto es la familia, y lo definían, lo cual estuvo, digamos, muy bien en un momento, pero en tanto que eran hombres haciéndolo históricamente desde ciertas culturas, pues no se daban cuenta de todo lo que iban dejando fuera, por un lado, y por otro lado, estas sociedades y estos sujetos iban complejizando, iban accediendo a la educación, al progreso, y ya no se sentían representados por todo ello, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el hablar realmente de la crítica feminista a la modernidad, y para ello es necesario revisar a las autoras. Las autoras de los feminismos, me voy a referir a algunas de ellas, pues a poquitas, porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que las mujeres van a hacer en contraposición con la posmodernidad es ahondar en la desmistificación feminista del sujeto de la razón. El sujeto de la razón, que era lo que es la base del proyecto de la Ilustración, es decir, que hay un sujeto de la razón que están construyendo los pensadores como Kant, como Weber, como Simmel, todos los grandes pensadores, ya sean sociólogos o sean economistas, están construyendo un sujeto de la razón en todas las áreas del conocimiento, de las artes, al cual aspiran los hombres. A lo mejor este pintor en concreto no encarna todas las características del sujeto de la razón, pero aspira a ello y comparte ese itinerario. O este escritor, o, ¿no? Y para las mujeres, pues el espacio era su casa, cuidar a sus hijos, ese era su espacio, ¿no? Pero ahí, en ese momento que está surgiendo esa crítica posmoderna, un poco antes, se adelanta Simone de Beauvoir. Y Simone de Beauvoir se va a situar desde una corriente existencialista del pensamiento. Y Simone de Beauvoir se va a preguntar, pero ¿qué es lo que realmente quiere la mujer y cuál es la vida de la mujer? Y ahí con esa tesis tan brillante que presenta en la Sorbona, obtiene el segundo lugar de calificación más alta después de Sartre. Y la tesis es la base de la construcción de su obra El segundo sexo, que va a publicar en 1949. Y ahí ya va a empezar a hablar de las condiciones específicas materiales completamente diferentes de vida que tienen las mujeres respecto de los hombres. Entonces su búsqueda va a ser caracterizar, darle voz a más de la mitad de la humanidad, que no había sido vista como sujeto de la razón, porque todo el sujeto de la razón estaba construida desde los hombres. Pero ella ya es una mujer ilustrada, que alcanzó el grado más alto de educación, con una inteligencia notable, que va a contar cómo ella misma ha sido excluida de la cultura y cómo ella misma considera que este espacio de lo otro, de ser lo otro, de ser el reflejo del hombre, se debe construir. Este es el planteamiento de Simone de Beauvoir. Esta es su gran aportación que va a empezar a inspirar generaciones de mujeres. Aquí me voy a detener un momentito porque lo que hemos dicho Silvia, Verónica y Liliana es que queremos que la gente participe. Entonces yo no sé si este recorrido tan acelerado que hago de posmodernidad, posmodernismo y feminismo, pues está confundiendo a la gente. No, y a mí, bueno, desde mi parte, obviamente no hay confusión, ha sido súper clara y obviamente sí es toda una propuesta, pero que el mismo nombre está implicando al modernismo, es decir, que no existiría el posmodernismo si es que no ubicas cuáles son los parámetros del modernismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues no sé, Simón de Beauvoir, por ejemplo, que la acabas de mencionar, no sé si estoy equivocada, pero todavía no logra desprenderse del todo de esta imposición masculina, ¿sí me entiendes? Como que ella está pidiendo, supongo, esta igualdad de derechos, pero partiendo de los ya establecidos, es decir, no deslindándose y aceptando diferencias, sino que más bien planteando justo esta perspectiva de que las mujeres existimos, ¿no? Es darle presencia justo a estas mujeres, pero sin
plantear sus propios parámetros. No sé, estoy así como hablando al aire, pero sí me gustaría que nos comentaras al respecto. Bueno, es que, digamos, sí y no, en el sentido de que Simone de Beauvoir comienza a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribe ese extensísimo ensayo que se convirtió en un libro fundamental, donde habla de la situación económica, social, filosófica, mezcla sociología, psicología, antropología, biología, ¿no? Por eso es que se le considera una de las obras fundacionales del feminismo. Ujú. Hay que decir que ella está escribiendo previo al movimiento posmoderno. Ella es parte de una corriente existencialista. Y la teoría principal que sostiene de Simone de Beauvoir es que la mujer, o sea, la mujer todavía habla de la mujer, en ese sentido coincido contigo, es una mujer coqueta, cariñosa, es un producto cultural que se ha construido socialmente sobre el cuerpo sexuado de las mujeres. De ahí su famosa frase, la mujer no nace, se hace, ¿no? Y se le va definiendo el rol de madre, de esposa, de hija, de hermana. Y por tanto, la tarea principal que se plantea Simone de Beauvoir es reconquistar su propia identidad específica desde sus propios criterios, ¿no? Entonces, muchas de estas características roles que les dan a las mujeres más adelante se va a decir, no les vienen dados por la genética, sino como han sido educadas y socializadas. Claro, ya para el siglo XXI ya hasta eso se va a cuestionar. ¿Qué tan genética, qué tanta información cultural se transmite a través de los genes? Pues otro temazo ahí para el seminario, ¿no? Pero de todos modos, lo que está criticando a finales de los 40, en ese modelo que yo les planteé la vez pasada, tan único, es el destino biológico y psicológico de las mujeres. Ella está cuestionando el eterno femenino, que va a ser una temática que va en México, por ejemplo, a trabajar de manera muy importante esta Rosario Castellanos, ¿no? Decir, es que ustedes en el eterno femenino nos han condenado a la emotividad, a la dependencia, al cuidado, a la suavidad, a la paciencia, al sacrificio, ¿no? A ser una hembra biológica que construye la condición, se define desde la condición femenina. Entonces hay que educarla en su feminidad. Entonces, bueno, hay que sí, efectivamente ella no es la que provoca la ruptura total con el pensamiento posmoderno. El posmodernismo es un poco después, pero yo me estoy refiriendo a Simone de Beauvoir porque ella es la base de todo este entramado, ¿no? Eso sucede en Francia, ella ya vimos, vive en París. También sabemos que una década después, ahí en París es donde va a escribir Lyotard, François Lyotard, y va a construir esta crítica a la idea del modernismo. Efectivamente, como dice Silvia, no habría posmodernismo si no hay modernismo. Pero ellos ya hablan de la muerte del hombre. O sea, hablan de o sea, hay que romper con el hombre en un sentido abstracto, ¿no? No, no son guerrilleros que van a matar hombres, sino son personas que están cuestionando la noción occidental del hombre. Y ahí está esta tensión, digamos, la vocecita de Simón de Beauvoir, estas corrientes que crecen, y esto va a dar pie, como en realidad lo que hacen los grandes pensadores no es otra cosa que leer su tiempo, que entender su tiempo, realmente entenderlo bien. Este pluralismo, este multiculturalismo está deviniendo en mucha desigualdad social. Y no es casualidad que en Estados Unidos, precisamente en Estados Unidos, el lugar donde pensábamos, donde les compartí la vez pasada que se construyó todo este modelo de normatividad para mujeres y hombres, haya escrito la conocida obra de la mística femenina en 1963, una gran mujer y una gran performer que se llamó Betty Friedan. Y entonces ella sí ya va a cuestionar de manera muy concreta la domesticidad femenina que el sistema social y sus normas jurídicas fabrican para las mujeres. Ella ya no está hablando de las posibilidades de la mujer y el sujeto mujer, como lo hizo Simone de Beauvoir, sino lo que está hablando es de las normas sociales del sistema social. En ese sentido, por ello, así se le considera la madre del feminismo contemporáneo. A mí me parece muy importante resaltarla porque fue una mujer luego muy criticada porque decían que ella solo le hablaba a las mujeres de clase media, que era una judía rica, que en realidad, pues, qué movimiento podía generar una mujer así.
Pero yo creo que Betty Friedan es muy, muy importante porque justamente ella le está hablando a sus pares, a las pares que estaban con las imágenes esas de electrodomésticos que les mostré la vez pasada, ¿no? Diciendo, es que nosotros no estamos en esa situación ideal en la que nos plantean. Y su rol de ella fue ser como, ella había hecho mucho teatro, ella había trabajado en los medios, ella quería llevar este pensamiento a la sociedad, o sea, como que ella hablaba de cara a la sociedad. Y la sociedad, bueno, digamos, las partes dominantes de la sociedad, tanto como las partes críticas, le respondieron. Las partes críticas la acogieron como la madre del feminismo, las partes dominantes la quisieron destruir por todos los medios, ¿no? Otras grandes autoras que van a gestar ya un pensamiento feminista son Sheila Robotham, eh, Kate Millett, en México Marta Acevedo, ¿no? Sheila Robotham, con su obra La dialéctica del sexo, lo que viene a plantear de una manera muy directa es que si la biología define a las mujeres, lo que hay que desarrollar es técnicas alternativas de reproducción para que la reproducción no se geste en el cuerpo de las mujeres y entonces las mujeres puedan ser libres y contribuyan a construir una nueva tecnología. O sea, se adelanta cuando apenas estaba surgiendo la inseminación asistida, cuando apenas estaba investigando. Hay una película muy buena que no trata de Sheila Robotham, pero de los científicos que hablaron de inseminación asistida, que se llama Joy, que creo que ya está disponible en distintas plataformas. Yo la vi en Netflix. No tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver cómo este momento social se estaba gestando. Kate Millett, pues muy multicitada, también norteamericana. Sheila Robotham, Kate Millett y Betty Friedan, las tres norteamericanas. Pero Kate Millett en Oxford escribe una tesis muy brillante que se llamó Sexual Politics. Y de lo que hablaba Kate Millett era de la recreación de la mujer en la literatura. Se empieza a cuestionar tanto escritores, este, sobre todo escritores modernos, realmente, de la representación de las mujeres que hay. Y Marta Acevedo, que murió recientemente, escribió un artículo periodístico que no se llama El feminismo vive en escarpado lugar, sino Nuestro sueño vive en escarpado lugar. Yo seguí investigando porque esto como que lo hice de memoria, pero ella publica este ensayo que es muy brillante, se los voy a mandar, y en ese ensayo lo que ella demuestra es que hay un movimiento de gestión, que en México estaba siendo perfectamente ridiculizado y perfectamente satanizado, ¿no? Entonces, que todas estas mujeres, que además eran muchas mujeres, estaban luchando por construir otra forma de pensar y que ellas eran importantes de ser tomadas en cuenta porque estaban hablando de un movimiento social que no era otra cosa que un número creciente de mujeres que ya habían sido educadas, que trabajaban, en Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Que se trataba de más de la tercera parte de la fuerza de trabajo, que pese a ello, y que ocuparan un importante número de puestos profesionales y técnicos, tenía un salario muy por debajo de las mujeres. O sea, ella hablaba ya de brechas de género. Bueno, los movimientos sociales hablan de brechas de género, el movimiento feminista norteamericano, y en ese contexto es que lo retoma Marta Acevedo en este ensayo, Nuestro sueño está en escarpado lugar, se habla, hay una paga diferente, hay una burocracia que no, que excluye a las mujeres, las ponen más bien en lugares de recepcionistas, enfermeras, a pesar de que ya están mejorando su nivel educativo, lo cual las convierte en fácilmente reemplazables dentro del proceso productivo, porque no son ellas las que están definiendo el proceso, ¿no? Entonces, ellas empiezan ya a hablar de la opresión de la mujer obrera, que no solo era psicológica, sino que también era económica, la ignominia de ser pobre, ignorante, débil, enajenada por el trabajo, es decir, de ser hecha a un lado, la responsabilidad por los quehaceres de la casa. Em, Esto es ya el surgimiento del feminismo, es decir, ya no solamente es que estas mujeres estén hablando, estén retomando ideas padrísimas, vamos a decir, revolucionarias, sino que han tenido la capacidad de gestar un movimiento social cuya influencia pues va a ser enorme, ¿no? Aquí está el punto clave. Ya no son estas cuatro autoras hablando con unos textos formidables, como de alguna manera pasó con el posmodernismo, sino un movimiento social que lo va a sacudir todo, todo, todo.
y que muchas de ellas, muchísimas autoras norteamericanas, británicas, francesas, ya van a crear un movimiento de reflexión sobre la condición de la mujer, o sea, retomando a Simone de Beauvoir sobre el existencialismo, y hay una masificación de la participación de las mujeres durante lo que se conoce como la tercera ola del feminismo. ¿Por qué tercera ola del feminismo? Pues porque la primera sería las mujeres que participaron durante la Revolución Francesa, la segunda serían las sufragistas y la tercera ola sería estas mujeres de los años 70, que ya su interés no va a estar en conseguir derechos para votar, derechos en la vida pública, como hicieron las sufragistas, que ya hemos revisado eso, sino derechos para controlar su propio cuerpo. Uno de los eslogans de ese tiempo es "Mi cuerpo es mío". Y quiero decirles que uno de los eslogans del movimiento, de la campaña de Donald Trump para oponerse a la influencia de esos movimientos es "Your body, mine", ¿no? Tu cuerpo es mío. Entonces, bueno, en todo caso, para no confundirlas, en ese momento esta es la fuerza de este movimiento. Y este movimiento empieza a tener una intersección, digamos, un contrapunto con la filosofía, porque mientras la contrapartida feminista a la muerte de la metafísica, de la que estábamos hablando con los autores de la muerte del hombre, es el escepticismo feminista hacia la pretensión de una razón trascendental, es decir, que hay una razón en los hombres y que todos nos debemos de situar frente a este sujeto, sino más bien dicen, bueno, el sujeto de la razón no puede ser suprahistórico, no puede ser trascender su contexto, sus actividades teóricas y creativas están marcadas por su momento. Entonces no podemos asumir que la filosofía es el espacio de la reflexión, más bien lo que tenemos que asumir es que no lo es que están las mujeres construyendo ahora sí lo que sería la posibilidad de interpretar la historia a la luz de un imperativo politicromal, político-moral diferente. Es decir, que las mujeres tienen todo el derecho, como lo tuvieron los hombres, de construir una visión de ellas mismas y este es el momento del descubrimiento, ¿no? Decir, nosotros hemos sido invisibles, nosotras lo que estamos buscando es una revalorización, los otros lo que estamos viendo es que se vean con ojos diferentes las actividades femeninas y previamente denigradas, y que se reconozca todo lo que significa cómo ha sido construida la histeria, el reposo durante la menstruación, la transvalorización de los valores, que se nos ha hecho creer que hay ciertas ideas que tenemos que llevar a cabo. Entonces, la crítica social hacia el posmodernismo es la necesidad de establecer una autoría, no de destruir esa autoría, sino de construirla. Y esta autoría de cara a todos los grupos de mujeres. No es el único movimiento que va a existir en los años 70. Hay otros movimientos muy fuertes, como es el movimiento negro, como es el movimiento contra la guerra. Entonces, de hecho, estas mujeres, muchas de ellas participaron en esos movimientos, pero los van dejando porque ocupan lugares secundarios dentro de esos movimientos. Entonces, para ellas es de ningún interés seguir haciendo el café, seguir a los líderes masculinos y ellas mismas construirse como sujetos. Y por eso este paraguas es tan grande. Fue tan grande la fuerza de estas ideas que Marta Acevedo logró captar, que cuando escribe el primer artículo, Nuestros sueños están escarpados, lugar en la revista Siempre, se organizan los primeros grupos de mujeres. Acuden a las instalaciones de la revista Siempre y empiezan a reunirse para discutir con el apoyo de Carlos Monsiváis y algunos intelectuales de cómo sería construir un movimiento en México. Y construir un movimiento que está vigente hasta ahorita, con muchas vertientes, con muchas diferencias, con muchas ideas, ¿no? Entonces, ¿por qué escogí yo hablar de todo esto durante esta clase? Bueno, les voy a decir por qué. Porque la fuerza de este pensamiento, el término de la ruptura, el término del establecimiento de las relaciones de género y la constitución social económica, es lo que le da sentido a la construcción de la historia de las mujeres que les he estado planteando, ¿no? O sea, esto de aquí es de donde surge, esta es su matriz de referencia. ¿Y por qué? Y porque como parte de esta discusión social se toca el campo de las artes,
se empieza a hablar de la dicotomía de la bailarina. ¿Es un símbolo de sumisión o un agente de cambio? ¿Es la bailarina una figura de mujer atrapada entre el poder y los discursos? Bueno, entre el poder, digamos, vestida de rosa, usando zapatos incómodos, moviéndose a la música que un hombre compuso, o en realidad es una mujer que tiene un gran poder escénico, que está mostrando una gran capacidad de control, que su expresividad la ha llevado al máximo para poderle explicar, para poderse mover. ¿Debemos de hablar solo de la bailarina como un producto cultural o nos debemos de referir al techo de cristal, hasta dónde pueden acceder las bailarinas en las compañías, hasta dónde pueden las bailarinas definir las coreografías, hasta dónde deben de ser documentadas sus contribuciones? Entonces, aquí es donde se da el puente entre todo eso que hemos visto y ya autoras que se van a focalizar en esto, que fue como empezamos hablando en el seminario, que es la relación entre el contexto histórico y la construcción de la bailarina. Y ahí es donde ya podríamos, digamos, situar la obra de Zoya Tharp, porque ella va a proponer articulaciones, conjunciones, rupturas respecto a estos mundos. O sea, ella va a estar de alguna manera tratando de darle, no tratando, sino dándole sentido a todo esto desde su obra, desde su disciplina. Entonces, digamos, eso es lo que yo podría decir en una charla sobre estética posmoderna y Zoila Tharp. Gracias. Muy bien, muy interesante. Pues quieren pues pasar a la exposición de Liliana y después ya podemos comentar si están de acuerdo. Mil gracias, Adriana. A sus Muy órdenes. interesante. A ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Ok. Ay, ¿dónde estoy? Perdón. Ahí estoy. Sí, estoy. Bueno, ahora no las veo. ¿Dónde está el Zoom? ¿Qué es esto? Ujú. Ok. Bueno, no las estoy viendo por alguna razón, pero se me perdió la ventanita de verlas. Ah, aquí estamos. ¿Estamos? Listo, muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlas en esta última sesión. Es increíble cómo se nos va el tiempo volando, ¿no? Cuando lo medimos así en fechas, de ciertos plazos. Y bueno, pues ha sido un viaje muy interesante en la historia de estas. Algunas mujeres, claro que podríamos sobre cada una de ellas hacer un diplomado, ¿no? individual de estudios, porque son aportaciones que han dado mucho, no solo a la danza, sino al pensamiento del momento en el que han desarrollado su obra. Y bueno, pues para mí la gran favorita, ¿no? es Twyla Tharp, y por eso escogí esta foto que es relativamente reciente, porque creo que en esta foto podemos entender muy bien quién es Twyla Tharp, ¿no? No hace falta decir gran cosa, o sea, una mujer que tiene 82 años y que conserva una chispa intelectual, un sentido del humor como pocos y una creatividad sin límites, una energía brutal. Es una mujer que sigue todas las mañanas haciendo algún tipo de ejercicios para mantenerse pues físicamente bien, pero más allá de lo físico, ¿no? Para mantener la cabeza activa, que siempre tiene algo que opinar, nunca se ha quedado con ganas de decir nada, tanto, ¿no? verbalmente como en la danza. Entonces, bueno, pues esto es Twyla Tharp. Hubiera podido poner una foto de ella cuando era joven y bella, pero creo que pues es una figura que sigue muy activa y entonces esta es actualmente Twyla Tharp. Y ella es una mente creativa, ha sido muy inquieta desde niña, pero también ha rechazado siempre todos estos formalismos, fórmulas, protocolos y eh, etiquetas e incluso es bastante humilde, por ejemplo, cuando se la presenta en una conferencia, cuando se hace referencia a ella, le choca que le pongan ¿no? grandes adjetivos
y tiene una visión como muy simple de ciertas cosas y pues justamente creo que esa es la clave de su éxito, ¿no? Y como ella misma ha dicho, y tiene bueno, varios libros, pero en su libro biográfico, Push Comes to Shove, lo abre un poco con esta frase. La gente me pregunta cómo hace una danza y mi respuesta es simple, ponte en movimiento, ¿no? No hay unas fórmulas muy complejas, no hay teorías elaboradísimas, aunque sí es una mujer muy apegada al rigor eh, y a la congruencia, como de una técnica para cada una de sus obras, ¿no? Pero para ella, la base de todo es ponerse en movimiento. Tenemos que ir a hacer nada más una pequeña recordatorio, ¿no? Venimos ya como de una especie de linaje femenino que se da en la danza desde finales del siglo XIX con Loie Fuller, Isadora Duncan, en lo que se conoce como danza libre, con algunas manifestaciones que retoman hombres como Mikhail Fokine, como Leonid Mazin, ¿no? Que son los creadores de la modernización del ballet. Luego esto se asienta en Estados Unidos, que es el lugar donde se desarrolla Twyla Tart, en un liderazgo femenino dominado básicamente por la figura de Martha Graham, pero donde también va a ser muy importante Ruth St. Denis, donde también va a ser muy importante Doris Humphrey. Y estas mujeres después sembraron algunas semillas creativas y ideológicas para la danza, en lo que vamos a llamar danza posmoderna, que tuvo un periodo de transición que fue dominado por los hombres, o donde la creación se representó más por los hombres, pero estos hombres al final venían pues de una danza femenina, ¿no? De un liderazgo femenino. Ay, ¿qué pasa aquí? Perdón. Ah, ¿qué pasó? No, ¿qué? ¿No avanza la Adriana? ¿No está avanzando la presentación? ¿O? Sí, sí, está avanzando. No, nada Ah, más les mandé esa imagen porque me pareció genial, perdón, si te ya, decía. no, perdón, pensé que se había, No, como no, 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 no. pasmado aquí. Y bueno, estos hombres, como Merce Cunningham, que fue quien detonó el movimiento posmoderno en la danza, aunque después se volvió muy radical, también se fue hacia la música, en fin, pero finalmente nacen como este germen femenino que pues había sembrado este grupo de mujeres tan innovadoras, ¿no? Y de ahí pues vamos a tener a grandes artistas creativas que rechazan cualquier forma, ¿no? Ahora hay que definir lo que es la danza posmoderna y según la Biblia de las definiciones de la danza, que es el diccionario Oxford de la danza, esta danza posmoderna va a ser un fenómeno explosivo de renovación global del concepto de danza, de la idea de obra de danza, de la figura del coreógrafo y del bailarín, y también va a ser un momento de refundación de una estética de lo contemporáneo o de la contemporaneidad adaptada a los grandes cambios de los años 60 y 70, ¿no? Que además, bueno, pues podemos reforzar muy bien estas ideas con lo que Adriana nos acaba de exponer. Pues bueno, yo creo que el lugar en donde explotó esta danza posmoderna es una vieja iglesia protestante que se llamaba The Hudson Memorial Church en el barrio de Greenwich Village en Nueva York, en donde entre 1962 y 1964 se reunió un colectivo de bailarines, compositores y artistas visuales que empezaron a hacer pues, lo que ellos llamaban la corriente de experimentalistas de vanguardia, ¿no? Y que básicamente estaban desafiando lo que la danza moderna, le hace Graham, había ya implantado en la escena dancística de Estados Unidos, ¿no? Ellos ahí inventaron lo que iban a ser los preceptos de la danza posmoderna. Eh, el germen salió un poco, bueno, de haber usado este espacio para una clase que impartió un bailarín de Merce Cunningham que estaba experimentando con música atónica, con inclusión de patrones de luz y de video en la danza. De esta clase se desarrolló la idea de hacer un concierto y en este concierto se presentaron jóvenes bailarines que ya estaban transgrediendo y estaban un poquito, valga la expresión, hasta acá,
del dominio de Martha Graham y esta cuestión de la expresividad y el sentimiento y demás. Y bueno, se reunieron, por ejemplo, Yvonne Rainer, que fue muy importante en este movimiento de la danza postmoderna, Steve Paxton, que creó al final lo que ahora conocemos como improvisación de contacto, David Gordon, y también con la colaboración de pintores como Andy Warhol o Rauschenberg, se creó durante 2 años este espacio en donde se buscaba romper las fronteras de la danza moderna, ir buscando un punto en donde se pudieran deshacer de la técnica. Incluso Yvonne Rainer escribió lo que se llamaba el no manifiesto, en donde rechazaba que cualquier presentación de danza que se llevara a cabo en este colectivo del Judson Church, que se llegó a llamar Judson Dance Theater, tuviera como la limitación de responder a técnicas, a rituales de entrenamiento, no era ir a bailar, a usar el cuerpo, y se podían hacer distintos tipos de propuestas, ¿no? Este Judson Church, pues, duró nada más 2 años. Obviamente hubo entre problemas de compenetración ideológica entre los originadores, también problemas del sostenimiento del proyecto, pero fue la raíz de este movimiento postmoderno. Ahora, yo quiero aclarar que Twyla Tharp, o sea, propiamente, no formó parte de este grupo, el Judson Church, presentó un par de obras dentro de este espacio, y ella se fue desprendiendo también, como que entró, vio de qué se trataba este grupo postmoderno y decidió que tampoco quería pertenecer a un grupo en específico, ¿no? Que encabezara una reforma y que encabezara todos estos ideales. Pero fue pues un paso obligado para el desarrollo del trabajo de Twyla Tharp. Ahora, el posmodernismo de los años 60, en el arte en general, pues era una nueva forma de formular y cuestionar la estética y pensamiento que imperaban en la época, ¿no? Era una reacción a las tendencias estéticas, artísticas y de pensamiento del modernismo, pudimos ver con Adriana, y en la danza va a ser esto que les decía, es una respuesta, pero una respuesta así como muy airada a las tendencias coreográficas de Martha Graham, de Doris Humphrey, y eventualmente también al formalismo hacia el cual Merce Cunningham llevó su danza, ¿no? Entonces era un poco un rechazo a todo. Martha Graham había sido una presencia muy fuerte, fue muy importante para el desarrollo de los artistas de la danza, pero como liderazgo resultaba ya opresor, ¿no? Asfixiante. Y entonces se rebelaban básicamente contra este ambiente que ella había creado. Y se va a caracterizar en la danza este postmodernismo por un liderazgo creativo por parte de las mujeres, ¿no? Va a ser esta gran explosión de la creatividad femenina. En esta danza postmoderna, bueno, hay un rechazo a la estética moderna en búsqueda de nuevas formas de expresión. Esto sucede en los años 60. Va a haber una alianza con otras artes, ¿no? Incluso más politizado en algunos creadores que renuevan las fuentes de inspiración de los coreógrafos. Esto se va a ver más profundamente a partir de los años 80. Y esto es como lo crucial, ¿no? Lo que se rebelaba contra la Graham y el grupo previo, ¿no? El movimiento es lo importante, no la emoción. El lema era motion, not emotion. Que pues con Graham, con Ruth St. Denis, o bueno, desde la Duncan y Fuller, veníamos de esta cuestión de la emoción, y el cuerpo transmite la emoción. Ellos decían, no nos vamos a meter ahí, nosotros queremos mover el cuerpo y punto, ¿no? También pensaban que cualquier persona era un bailarín, sin importar el tipo de entrenamiento, que esto también lo va a retomar Twyla Tharp en función del trabajo femenino, ¿no? Ellos también, este grupo se caracterizaba por la improvisación, por la espontaneidad, por usar lugares no convencionales. Aquí surge el famoso concepto del happening, ¿no? Que en cualquier lugar de pronto se podía presentar una danza, ¿no? Sin la rigidez que conlleva presentarse en un teatro y todo este protocolo de ir al teatro para el público y para el artista, ¿no? Usaban mucho los movimientos cotidianos, ¿no? Se caracteriza por este uso de la observación de cómo se mueve la persona normal e incorporar este movimiento en la creación. No se subordinaban a la música, podía o no haber música,
podían usar la música con el tiempo o a contratiempo, o podían usar, por ejemplo, música muy clásica, pero presentar movimientos que normalmente no irían con ese tipo de música. Y también se desarrolla este concepto de dance by chance, ¿no? Una intervención del azar. Esto lo usaba mucho Merce Cunningham, que, por ejemplo, ponía a los bailarines en el escenario y ni siquiera sabían ellos qué música iban a bailar. Y de pronto soltaba la música y tal vez iba dando algunas indicaciones hasta con la luz y los bailarines tenían que reaccionar, ¿no? Esto pues también era como parte de la idea del happening famoso. Ahora ya vemos que había un liderazgo creativo de las mujeres en esta danza posmoderna y en 1982 como que se publica, Roger Copeland, un crítico de New York Times, publica este artículo, ¿no? Que se llamaba ¿Por qué las mujeres dominan la danza moderna? Y era como haber puesto ya ¿no? Por escrito un manifiesto de que en efecto las mujeres, a partir del cambio de siglo y más ya después de los 60 y en los 80, eran las que dominaban la escena de la danza moderna, ¿no? Y posmoderna. Y bueno, de aquí podemos desprender 3 reflexiones que son importantes en este periodo para Twilight Art. Uno, que las mujeres no solo eran destacadas, sino que eran dominantes. Los hombres en la danza moderna van a ser una excepción. Bueno, tenemos a Paul Taylor, por ejemplo, el mismo Cunningham, pero son la excepción, ¿no? La danza moderna y la posmoderna, dice Copeland, son probablemente las únicas formas de arte en las que se encarnan literalmente las diversas etapas del pensamiento feminista, ¿no? Entonces, en este artículo, que parecía como muy inocuo, ¿no? Se establece justamente ya esta idea, ¿no? La danza moderna y posmoderna es femenina, cosa que en el ballet pues no sucede y sigue sin suceder actualmente, ¿no? Y pues venimos de este como grupo matriarcal primario, ¿no? Loie Fuller, la Duncan, Ruth Dennis, la Graham y Doris Humphrey, que van a pasar la estafeta a estas creadoras que se les van a revelar, ¿no? Que son Yvonne Rainer, Trisha Brown, fundamentales en este destape, ¿no? Lucinda Chimes, obviamente Twilight Tarp y Laura Dean. Ahora sí, pues vamos con la Tarp. Ella nació en julio de 1941 en Portland, Indiana. Y bueno, pues es una mujer que tiene una creatividad fenomenal, que no se ha limitado, que ha roto todas las fronteras de lo que uno consideraría, ¿no? Porque tendemos a encasillar, es coreógrafo de ballet, que se quede en el ballet. Es coreógrafo de danza posmoderna, entonces no se mete en lo comercial. Es coreógrafo de danza, entonces pues quién sabe cómo puede insertarse en los musicales en Broadway. O, bueno, hay estas etiquetas. Para ella no existe la etiqueta, es el gusto, ¿no? Y la curiosidad de crear. Y básicamente creó en donde le invitaron, ¿no? Nunca puso como rechazo me invitaron a hacer un ballet para el Royal Ballet, yo no voy ahí porque es recalcitrantemente clásico, ¿no? Entonces, ha hecho 160 obras, 129 danzas, es decir, danzas que han sido insertadas tal vez en otros espectáculos o en de otras formas, 12 especiales para la televisión, 6 películas de Hollywood, entre ellas, por ejemplo, Hair o Amadeus, esta película sobre Mozart, ambas de Milos Forman, y pues las danzas de esta maravillosa película de Baryshnikov y White Nights, ¿no? Ha hecho 4 ballets de larga duración, 4 espectáculos de Broadway en los que ha usado lo mismo música de Billy Joel que de David Byrne, en fin. 2 rutinas de patinaje artístico, que ella siempre menciona esto, y ha escrito 3 libros, ¿no? Entonces es una mente creativa que no ha sucumbido a las fronteras, y esto es lo que la desmarcó de ese grupo como tan radical del posmodernismo, ¿no? De que no hacían cosas comerciales y no se acercaban a este mundo que no fuera el suyo. Bueno, aquí yo les quise compartir porque siempre tenemos esta imagen de Twyla Tarp un poco hasta medio estilo punk, ¿no? Y en sus años, pues, ochenteros o reciente, pero, pues, creció como una niña muy, muy querida en esta familia en Portland, que después se muda a vivir a California, ¿no? Ya cuando Twyla era más grande. La mamá
tenía esta idea como de llenarla de actividades. Entonces, desde muy chica, Twyla tomaba clases de todo tipo de danzas, tap, hawaiano, jazz, ballet, violín, piano, como para ser porrista, ¿no? Del uso de las bastones de porrista. Y de hecho, bueno, en su libro de A Push Comes to Shove hay una fotografía de la agenda, estos calendarios que antes como que las familias solían llevar, sobre todo muy estadounidense, ¿no? De qué hace quién a qué hora, y entonces está toda la mañana y la tarde y la noche llena de actividades para la niña, y la mamá se la pasaba llevándola y trayéndola, poniéndola en muchas actividades. Twyla, en efecto, era una niña con mucha energía, y pues la mamá pensaba que llenándola de actividades, pues, así como que satisfacía este gusto, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también le viene mucho, por ejemplo, el gran conocimiento musical que tiene, la facilidad que ha tenido para transitar de un estilo de danza a otro y fusionarlos, y justo también esa apertura de mente que ha tenido para crear obras en cualquier ámbito, ¿no? Y no quedarse como dentro de este grupo tan solemne de somos posmodernos, ¿no? Porque pues toda su vida ha sido así. Ella, pues bueno, se mudaron a California, y la mamá le inscribió con esta señora Beatrice Colette, que está bajo la flecha. Ella Colenet, perdón, fue bailarina de la compañía de Pavlova cuando Ana Pavlova se presentaba en Estados Unidos, y pues ahí fue a dar en su adolescencia en California. Y la foto de la derecha es pues realmente algo que uno no se espera ver a Twyla Tharp de tutú, peinadito sesentero, con su coronita y sus zapatillas de punta, pero es Twyla Tharp, ¿no? En una vestuario para una presentación del grupo de Beatriz Colenet. Y esto, bueno, es cuando uno dice, sí se puede romper, o sea, no, todo suma, ¿no? Lo tiene, lo estudió, y a partir de ahí creó algo. No se trata de rechazar por rechazar. Yo creo que es mucho más efectivo un movimiento de ruptura cuando conoces profundamente lo que quieres romper, ¿no? Y pues ella ahí estuvo, y su mamá le cosía todo tipo de vestuarios, y vivía en esta vida del mundo pues convencional de la hija adolescente que estudia ballet y las florecitas y demás, ¿no? Ya para la universidad ella decide ir a estudiar historia del arte, y es que a ella le gustaba mucho bailar, pero también estaba consciente en el momento que decidió ir a la universidad en que no se podía tener una carrera de bailarín. Eh, Ella y su familia, ¿no? Consideraban que era una vida muy difícil, muy exigente, que había muy pocas probabilidades de triunfar, y sobre todo que había muy pocas probabilidades de mantenerse de ello, ¿no? Y pues, de llegar a ser una figura. Y entonces, pues sí, le gustaba mucho bailar y todo, pero realmente en el punto de decidir qué iba a pasar después de la preparatoria, no era una opción como una carrera. Y entonces se fue de California a Nueva York a estudiar a Barnard College de Columbia University para estudiar historia del arte, pero ya estando en Nueva York, pues también, ¿no? Estudió danza, y entonces pudo aprovechar otra vez como todo el gran espectro, ¿no? Un poco manteniendo estas costumbres que tenía su mamá de ponerla en clase de todo, pues ella también tomaba clase de todo. Estudió ballet con Igor Shvetsov, que fue bailarín con los ballets rusos de Monte Carlo. También coincidió con la Pavlova, ¿no? Había bailado incluso en el Mariinsky, perdón, en el Kirov ya en su momento, y antes de incorporarse a la compañía itinerante de los ballets rusos de Monte Carlo. Richard Thomas, que también había recibido instrucción de bailarines de origen ruso. Margaret Krask, que en ese momento ya era como una gran metodóloga en Inglaterra, pero había bailado con Pavlova, había bailado con la compañía de Diaghilev, ¿no? Y también estudió danza moderna con Martha Graham. De hecho, estudió como en la última generación que Martha Graham enseñó ella directamente, con Alwin Nicolais, que tenía mucho de la herencia de la danza teatro alemana. Merce Cunningham, que estaba experimentando con todo lo que podía experimentar en el escenario y más. Y con Paul Taylor, que tenía una parte como muy lírica de haber aplicado como la técnica de Graham. También estudió jazz con Matt Mattox. En fin, ella estudiaba todo lo que podía. Y entonces, pues ya al terminar en 63 la escuela,
pues decidió que iba a vivir de eso, ¿no? Y fue, entre muchas otras cosas, a audicionar para las Rockets. O sea, como que la vida es rara, porque otra vez uno ve a Twilight Tarp y yo me imagino de Rocket. Pero pues ella vio que era un buen trabajo, que lo que ella quería era bailar, usar su cuerpo, ¿no? Ponerse en movimiento, y fue a las Rockets. Y entonces ella tenía una muy sólida técnica clásica, muy sólida, y pues en sus anécdotas siempre cuenta cómo hizo la audición, hizo todos los fuetes que le pidieron, que dice ella que hacía 32 fuetes impecablemente, y que el director de la audición le dijo, no, pues muy bien, sus fuetes son impresionantes, todo muy bien, pero ¿puede usted sonreír? Y ella dijo, no, pues eso sí que no puedo, ¿no? Yo no estoy aquí para sonreír, estoy aquí para bailar. Y por supuesto, pues no la contrataron, y entonces siguió como buscando otras alternativas. Entonces, pues como no la contrataron en las Rockets, acabó bailando en la compañía de Paul Taylor un año, pero ella no quería que le dijeran qué hacer. Ella le gustaba moverse, admiraba el trabajo de Paul Taylor, que era, les digo, muy lírico, también tiene un uso de la música muy especial, y pues entonces decide fundar un grupo, ¿no? En 1963 funda, pues, se va como juntando un grupo, y ya en 1965, habiendo salido de Paul Taylor, hace lo que va a ser el Twyla Tharp Dance Group, con 4 mujeres que no eran bailarinas. Y pues no tenía hombres. Por un lado dice que siempre como que oficialmente decía que no tenía hombres porque a los hombres en esa época había que pagarles más que a la mujer, ¿no? Como suele suceder generalmente hasta nuestros días. Y entonces cuando le preguntaban por qué no tenía hombres en su compañía, decía, no, pues no tengo dinero para pagar los sueldos que un bailarín o un hombre actor o lo que sea quiera cobrar. Pero en el fondo, ella dice que en realidad no querían tener hombres, que las mujeres no querían en esta etapa, estas 4 mujeres y Twaila misma, hombres que pudieran impactar o modificar o tener cualquier tipo de influencia en el trabajo de exploración de danza que estaban haciendo. Entonces, ellas aprendieron a bailar todo un lenguaje de movimiento, incluso cargadas, velocidad. Twyla las entrenó mucho en la cuestión que después diríamos que es el virtuosismo masculino, ¿no? Entonces, las mujeres desarrollaron como todas las capacidades de un bailarín sin importar si era hombre o mujer. Podían hacer cargadas entre ellas, podían hacer grandes saltos, podrían hacer grandes rodadas, lo que fuera, ¿no? Pero no estaban supeditadas a los hombres. Poco a poco fue aceptando hombres en la compañía, porque también su espectro creativo se fue ampliando. Pero para cuando los hombres ingresaron a la Twyla Tharp Dance Group, las mujeres ya no necesitaban ser cargadas o ser presentadas como las princesitas de los ballets convencionales, ¿no? Una de las primeras innovaciones que hizo la Tharp con su compañía, bueno, ellos se presentaron ahí brevemente en el Judson Church, pero luego ya se presentó más bien en otro espacio que estaba abierto a las artes nuevas, ¿no? Que era el Hunter College. Pero bueno, en sus coreografías iniciales realmente no usaba música y las presentaba en espacios que no eran convencionales, ¿no? Gimnasios, parques, jardines. Les voy a poner, este es un fragmento, es curioso porque es el ballet de Lorraine y ya está bailado por 3 hombres, pero esta es básicamente como su primera coreografía, que era más bien ir respondiendo a una variación de ritmos, o sea, como el mismo patrón rítmico que hacían las mismas bailarinas, y después como que lo ponía en reversa o lo alteraba un poco y tenían que ir respondiendo a este cambio. Pero esto es como del trabajo inicial de la Tharp, y como ella justamente rompía estas barreras del género, pues ahora el ballet de Lorraine lo interpreta con 3 hombres, ¿no? Pero originalmente eran 3 mujeres.
voy a dejar ahí para no tardar más, pero esta era su exploración inicial en la danza. No necesitaba nada más que los cuerpos que se movieran. Un poco regresando a esta frase del principio, donde ¿cómo haces una danza? Pues simplemente ponte en movimiento, ¿no? No es necesario tener nada más para poder crear algo que llamemos danza, ¿no? Ella pues siguió haciendo algunas obras, ya a principios de los 70, o sea, 70 empezó a usar música, y eventualmente Robert Joffrey, el fundador del Joffrey Ballet, pues fue a ver alguna de estas primeras obras y la invitó a hacer una obra para el Joffrey Ballet, ¿no? Ella dice que no le gusta el término comisionada, porque en inglés se usa mucho ese commissioned, ¿no? Pero pues básicamente era un poco eso. Y es interesante, hace Deux Coups con música de los Beach Boys para una compañía entrenada y distinguida, ser una compañía clásica, y van sus bailarines a como mezclarse con los bailarines del Joffrey Ballet. Y ella dice pues, que era un trabajo interesante porque ellos, ¿no? Los bailarines de Tharp no hacían puntas, pero trabajaban como más anclados al piso. Entonces ella decía, los del Joffrey iban para arriba y nosotros íbamos para abajo, ¿no? Era como contraponer la idea del ballet clásico, que todo es la figura alineada hacia arriba, el trabajo de puntas, y pues estas ideas del movimiento que tenía Twyla Tharp, que venían de la moderna y todo lo demás, de más contacto con el piso, de ser como más terrenales, ¿no? Mezclando con movimientos convencionales de la gente ordinaria, con este ritmo de música. De hecho, les puse un fragmento de Deux Coups en la lista de reproducción. Fue un éxito total para el Joffrey y entonces después ya Robert Joffrey le pidió hacer otras obras para la compañía, ya sin esta intervención como de la compañía de la Tharp, ¿no? Ahora va a venir también un momento que es, pues parecería que es más como llamativo por el artista, pero la implicación que va a tener como en el trabajo del género para Twyla Tharp va a ser muy interesante. En el 73, justamente desertó de la Unión Soviética Mikhail Baryshnikov, se quedó en Canadá, después llegó a Nueva York y él, formado con toda la tradición de la Academia Vaganova de Leningrado, heredera de la tradición de Marius Petipa de San Petersburgo, gran estrella del ballet Kirov, ¿no? Gran Siegfried en Lago de los Cisnes, gran Desiree en La Bella Durmiente, y bueno, también mucho repertorio que ha bailado de los creadores soviéticos sesenteros, ¿no? Empieza a conocer la escena dancística en Nueva York, ve algunas obras de Twyla Tharp y pues hay un acercamiento, ¿no? Él tenía como mucha inquietud. Entonces, a través del American Ballet Theater, también ya estaban invitando a Twyla Tharp a hacer obra, se da esta primera colaboración con Baryshnikov que se llamaba Push Comes to Shove. Y aquí ella lo que quiere es, porque decía, ¿cómo abordo el trabajo con esta estrella del ballet clásico, ¿no? Ya tiene como tatuado y por su sangre corre como todo este linaje, ¿yo qué voy a hacer con él? Entonces decidió empezar a jugar con lo que él podía hacer. Por un lado, en este Push Comes to Shove, que tiene bailarinas también, su juego era más darle las partes virtuosas y más veloces a las mujeres y permitir que Baryshnikov, por un lado, experimentara con estos otros estilos de danza norteamericana, pero también que trabajara más con el adagio. Y esto es interesante porque en el ballet clásico asociamos a que la bailarina, que es frágil, tierna, dulce y espiritual y sumisa, hace los adagios, es decir, las partes más lentas, y los hombres hacen pues, todo lo virtuoso, los manèges, los grandes saltos, los grandes giros y demás, ¿no? Pero como la filosofía de Twyla Tharp era de que las mujeres también podían hacer tours en el aire y hacer muchos giros, no impedía nada de un lado a otro, entonces lo que ella va a hacer es que el cuerpo de baile femenino de Push Comes to Shove, o sus mujeres, hacen más esta danza virtuosa y permite meter a Baryshnikov un poco más al legato y al adagio de la coreografía, ¿no? Invirtiendo de una manera muy sencilla esta
este rol de género, ¿no? Y rompiendo lo que se podía hacer. Ahora, obviamente, si tienes a Baryshnikov y le pides que te haga un adagio, pues puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Pero era romper los cánones visuales, sobre todo en una compañía también tan clásica como es el American Ballet Theatre, ¿no? Que ha sido fundada pues, por herederos de la dinastía de San Petersburgo y del Kirov y de Diaghilev, ¿no? Y bueno, este va a ser el inicio de como de una nueva etapa en la vida de Twyla Tharp, porque incluso posteriormente acaba pues haciendo obras ya específicamente para el American Ballet Theatre, ya no pensando nada más en Baryshnikov, hace, por ejemplo, una cosa que a mí me fascina, que es In the Upper Room, que es una fusión de ballet perfecto con otros tipos de danza más populares. Hay zapatilla de punta y hay tenis. Y también a nivel del uso del espacio es una joya, se las puse también en la lista de reproducción, porque se pone a trabajar con otra mujer pues de estas líderes en un campo previamente masculino, que es Jennifer Tipton, iluminadora, que deberíamos hablar también de las iluminadoras, porque no se habla de ellas, que en realidad las iluminadoras de danza siempre han sido, ¿no? Las líderes han sido mujeres. Y crea una serie de espacios en este Upper Room que segmentan con obscuros y destellos, ¿no? Lo que pasa en el escenario. Y es de veras una belleza. Entonces, esta obra, In the Upper Room, se queda en el repertorio del American Ballet Theatre. De hecho, la acaban de bailar en octubre. Y yo no pude ir porque tenía funciones de Virginia Woolf, ¿no? Porque yo sí, ahí sí hubiera dado lo que fueran por ir a ver In the Upper Room, pero bueno. Es una obra que no ha perdido actualidad, no se ve vieja, o sea, no se ve como, ay, bueno, sí, están dando chance a Twyla Tharp de reponer sus obras. No, pues nunca se va a ver vieja, tiene música de Philip Glass, compuesta especialmente. Y bueno, después de este éxito de In the Upper Room, se va a la compañía de Twyla Tharp como a hacer una residencia. Ella es nombrada como artista asociada en el ABT, trabaja 2 años ahí, y bueno, ahí sigue trabajando, obviamente con Baryshnikov, que estaba dirigiendo el ABT, ¿no? Y entonces hace las famosas Sinatra Suites, en donde puede uno ver a Baryshnikov bailando con música de Frank Sinatra, con un smoking divino. Y pues más allá como del lado estético, es justo esta idea que tiene ella de que no hay límites y no hay por qué encasillarse. Tú puedes ser o presentarte como una coreógrafa posmodernista o contemporánea y todo, pero nada te impide regresar a tal vez otros estilos de danza o tratar de llamar a un público, porque obviamente tanto con In the Upper Room o con la Sinatra Suites, también abrió el espacio a que público no tan habitual al ballet se acercara a la danza, ¿no? Porque había una comunicación mucho más directa con un grupo más amplio de espectadores, ¿no? Que les hablas, les bailas con Frank Sinatra, les pones a Baryshnikov, pues obviamente la gente quiere ir al teatro y descubre algo que tal vez no hubiera descubierto si los invitas a ver La Bella Durmiente. Entonces, esto es también como un gran logro de ella, ¿no? Y bueno, ella siguió creando obra para el American Ballet Theatre. En el año 90, pues también salió, sigue trabajando con su compañía, pero ha creado obras en un sinfín de compañías de ballet, además de mantener su compañía, que de hecho están ahorita en noviembre empezando la gira del 50 aniversario de la compañía de Twyla Tharp, que se celebra el 50 aniversario el próximo año. Y pues vamos a ver de ella por todos lados, porque la compañía sigue vigente. Ella, pues su última obra, más o menos la hizo como hace 7 años, para el Royal Ballet. Para el Royal Ballet puso una obra que se llama La Despedida, ¿no? Que empieza, que es como una reposición de una obra que había hecho en los 70s, a la cual le agregó 2 fragmentos. Kevin O'Hare, el director del Royal Ballet, y ella dicen que es como la precuela de la que hizo en el 73. Con esto de que en las películas, ¿no? Ahora se usan las precuelas, pues ella quiso hacer una precuela de una coreografía. Entonces, ha hecho obra ha ido a poner su obra al Mariinsky, o sea, que eso además es un acontecimiento. Ha hecho obra para el Ballet de la Ópera de París, para el Royal Ballet, para Portland, bueno, para prácticamente todas las compañías importantes de Estados Unidos en algún momento han pasado por o reponer trabajos de ella o por tener obra original
de ella, ¿no? También, bueno, como les decía al principio, ha participado en teatro pues, comercial, en cine, en fin, es una mujer que no para, pero bueno, vamos a ver un poco las características de su estética, ¿no? En primer lugar está la fusión de estilos, ¿no? Usa el ballet clásico como una base y se lo toma muy en serio esta base porque además la conoce muy bien. Pero también adopta como esta otra parte de la fluidez y la expresividad, la naturalidad del movimiento que da la danza moderna y de además su experiencia de haber tomado clases con Mike Graham y haber visto a Merce Cunningham y su trabajo con Taylor. También en esta cuestión de usar los movimientos cotidianos, ¿no? Gestos comunes como caminar, correr, sentarse, ¿no? Y ella observa mucho a la gente e incorpora estos movimientos en su coreografía. Y de hecho ella dice que hace esto porque cuando empieza a trabajar con un grupo de bailarines, hasta les pide, por ejemplo, a ver, camina, siéntate, párate. Y a partir de ahí, ella puede generar o incluso adaptar o modificar algo que ya existía en función de esos bailarines. Porque dice, ¿por qué le voy a pedir a Juan que se mueva como Pedro? Si Juan se mueve como Juan, ¿no? Entonces tengo que ver cómo se mueve Juan pues, para hacer algo a partir de ahí. No decirle, bueno, a ver, mira, ve el video de mi coreografía de hace 5 años y haz lo mismo, ¿no? Entonces, siempre trata de respetar como esta individualidad dentro de un conjunto, por supuesto, ¿no? Y por supuesto también las influencias populares, ¿no? Usa música o movimientos que están inspirados en el jazz, el swing, el rock, y esto es lo que ha llevado a su danza a ser así como el gran hit de la danza norteamericana, ¿no? Porque no hay una barrera para el público. Y además, generalmente uno sale de buen humor de ver una obra de Twilight Zone, que uno tampoco se quiera cortar las venas con la Yocasta de la Graham, ¿no? A lo mejor en esta época incluso es mucho más necesario tener como esta perspectiva de la danza. Vas a ver movimiento y lo disfrutas. Y de eso se trata, ¿no? Su movimiento dinámico y complejo. Hay como estas secuencias muy rápidas, muy difíciles. Ella sí es muy exigente con la precisión del movimiento, ¿no? Trabaja mucho con la simetría y la simetría, por ejemplo, con los fueras de eje, con los cambios como del eje del cuerpo. Que por cierto, ¿no? Ella cuando estaba buscando qué estudiar y qué más hacer en Nueva York, estuvo a punto de entrar a audicionar para entrar a New York City Ballet, porque le atraía mucho la obra de Balanchine, pues un poco también por esta idea, ¿no? Como de hacer una mirada a la cultura norteamericana, por el trabajo de pies, admiraba mucho el trabajo de pies de Balanchine, pero finalmente como que algo la retuvo de audicionar y mejor se quedó con Margaret Krask y los demás que siguió estudiando. Y ella dice, pues al final fue una afortunada decisión, porque si hubiera entrado yo a bailar con Balanchine, tal vez me hubiera quedado siendo una bailarina, no hubiera sido una coreógrafa, ¿no? Porque con Balanchine, pues, se las con Balanchine, y tal vez se hubiera quedado como ya envuelta en ese mundo, ¿no? Y entonces afortunadamente no entró con Balanchine. Pero sí, obviamente, admiraba mucho su trabajo y ahí podríamos decir que en este estilo norteamericano de ballet que fue creando Balanchine, pues hay algunas cosas que tuvieron influencia, ¿no? En la obra de la Graham. Hay todo este cambio brusco de energía, de ritmo, de niveles, y entonces uno no se aburre porque no sabes para dónde va el siguiente movimiento, ¿no? Hay una interesante relación con la música, es un diálogo muy profundo, va desde además con esta variedad, va desde compositores clásicos como Mozart y Bach, le encanta Händel, por ejemplo, pero también pues, trabaja con Billy Joel, con los Beach Boys, con David Byrne, en fin, no hay un límite musical, hay siempre una respuesta a cualquier tipo de música. Y en sus coreografías generalmente podemos ver cómo se va reflejando esta música, ¿no? El tempo, las sensaciones, ¿no? A través del movimiento, pero también hace como estos contrastes, ¿no? Y tensiones, a veces va en contra de la música, pero siempre con un conocimiento profundísimo de la partitura y de la obra musical con la que está componiendo. Pues también se contrapone aquí la narrativa y la abstracción, ¿no?
Muchas de sus obras son abstractas, es simplemente esta exploración del movimiento, ¿no? Y desarrollar patrones y secuencias de movimiento. Pero, por ejemplo, ha hecho obras como que es un musical, ¿no? Moving Out, que en donde sí hay toda una historia donde se habla de la guerra, ¿no? En esta época de la guerra y cómo impactó a la sociedad norteamericana y con su respectiva historia de amor y tragedia y demás, ¿no? Pero incluso en las piezas no narrativas, que es la mayoría de sus obras, hay algún tipo de emociones y dinámicas humanas, ¿no? Hay otra obra con música de Frank Sinatra que se llama Nine Sinatra Songs, que son 9 canciones de Sinatra, en donde se presentan 9 padres diferentes y que cada uno representa una etapa diferente en la evolución de la vida de una relación de pareja. Entonces, no hay una historia como tal, pero cada padre tiene una emoción y una intención en particular, ¿no? Y eso se ve obviamente en la relación entre los bailarines. También está su manera de experimentar con el espacio, ¿no? Siempre busca formas innovadoras de usar este espacio. No solamente usa el escenario tradicional, también pues, introduce paredes de una forma, o techos, o plataformas. En una de sus primeras coreografías, ¿no? Justo en The Fugue, al final había como una caja transparente en donde terminaban todos ahí y con la luz como que se desaparecía la caja, ¿no? Haciendo un blackout y la caja se desaparecía. Siempre estaba buscando, ¿no? O lo que les decía, estos juegos de luz que hace con Jennifer Tipton en In the Upper Room, también es una forma de usar el espacio, ¿no? De cómo marca las calles de iluminación, cómo marca los espacios en el oscuro. Parece que los bailarines salen de la nada, ¿no? Y va haciendo como parches de luz en el escenario. Y también en sus composiciones, en su uso del espacio, formaciones, hay pues como estas líneas inesperadas o desplazamientos continuos que igual, ¿no? Nos mantienen siempre como muy presentes en lo que está sucediendo en el escenario. Y pues también recurre mucho a la improvisación y a dar una libertad. Ella es muy estructurada, nada es así como a ver cómo sale, ¿no? O ni dance by chance, como decía Cunningham, ¿no? Danza al azar, no, nada. Pero sí, es muy estructurada. Ella hace patrones, dibuja, hace todos los esquemas de sus coreografías, pero también hay momentos en donde integra esos espacios de improvisación. Y a partir de la improvisación a lo mejor sale una frase o a lo mejor esa improvisación se queda como un espacio libre para improvisar en cada función, ¿no? O sea, no registrado. Y esto va dando obviamente frescura y autenticidad al movimiento y también para que los bailarines demuestren un poco quiénes son. Y bueno, podríamos resumir un poco cómo se relacionaría esto con el feminismo. La obra de Tharp y su discurso artístico no es explícitamente feminista, sino ella no enarbola los ideales feministas o no es como su bandera, ¿no? Discursiva, pero en su forma de trabajar, pues sí encarna los valores de empoderamiento, de igualdad, de libertad creativa, que pues van a resonar profundamente con el feminismo, ¿no? Especialmente a través de su obra pues, ha ampliado y como descifrado nuevas formas y ha quitado los límites al cuerpo femenino en la danza. Y entonces, bueno, podríamos resumirlo como hay un liderazgo femenino, ¿no? Su obra y su creación surgen en un momento que empezaba a estar medio dominando por los hombres que estaban Merce Cunningham, Paul Taylor, ¿no? Y ella pues hace su propia voz ahí y además funda su propia compañía. Hay un desafío a los roles de género, en tanto que bailarines, hombres y mujeres, no están limitados por, como les explicaba lo de Push Comes to Shove y Baryshnikov, ¿no? No están limitados por los roles tradicionales de género. Hay un espacio de igualdad en donde el poder, la vulnerabilidad y la expresividad son accesibles para todos los intérpretes. Y esto pues viene justamente de esta decisión que tomó en el inicio de su compañía de no tener hombres para que las mujeres pudieran como abarcar ese campo que tal vez, en el que tal vez había aspectos que eran masculinos y después ya poder convivir de igual a igual cuando hubiera hombres en la compañía. El movimiento se ve como una afirmación, ¿no? Exige en su estilo coreográfico
que los bailarines sean técnicos, versátiles y fuertes, tanto física como emocionalmente, y promueve una imagen de mujeres como figuras poderosas y autónomas que son capaces de realizar movimientos dinámicos y complejos que antes se llamaban masculinos, ¿no? Hay una libertad y diversidad corporal al usar estos movimientos cotidianos y los gestos cotidianos, se abre a la idea de que cualquier cuerpo puede bailar y puede moverse, ¿no? El trabajo y disciplina como, pues, valores de esta ética feminista, ¿no? Porque rechaza la idea de que las mujeres deban depender de privilegios externos para triunfar, o de ayudas externas, o de reglas externas creadas por hombres. Y más que nada ella establece que una mujer tiene el mismo derecho a triunfar a través del mérito, ¿no? El trabajo y la capacidad. Igual que un hombre, o sea, no hay nada externo. Una mujer, al igual que un hombre, con trabajo y disciplina, es capaz de lograr el mismo tipo de éxito. Sus narrativas de empoderamiento, ¿no? En las piezas en donde sí podemos distinguir alguna idea o alguna historia, se incluyen generalmente personajes complejos y multidimensionales, y hay un rechazo a las categorías, ¿no? Ella evita que la danza sea encasillada en un solo género, en un estilo o en una temática, lo cual pues ha abierto, ¿no? Este rango de la danza para las mujeres. Yo les quiero poner un fragmento de cuando estuvo ensayando con el Royal Ballet, porque es fabuloso verla, ¿no? Nada más para verla. Y estuvo trabajando con Stephen McRae, bueno, con la compañía en general, pero aquí en este pedacito que les voy a poner, está bailando con Stephen McRae. Se puede ver que ella es profundamente conocedora de la música, de lo que quiere, y además de esta técnica clásica y cómo trabaja con el respeto por cada individuo con el que le toca trabajar. No le pude poner subtítulos, pero igual hay una parte hablada que ahorita paro y si quieren la traduzco rápidamente. I've always seen dancers as fungible. If when I went to college I was not going to be a physicist or a psychiatrist, then I would be left with dancing. I've always looked at the body as a way of understanding who that individual is, because everyone has an individual signature of movement. I mean, in fact, in identity stealing, one of the best ways to not be stolen is your walk, because no two walks duplicate. So it's the study of the person through their movement that has always been of interest to me. So why would I ask one person to be another? It's always about the individual and the individual working with others together. It's unity at the same time as its individual freedom together. All right? Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Que a ella le gusta, ve a las personas como individuos y no le puede decir a otro que se mueva como una tercera persona, ¿no? Que es buscar esta individualidad, claro, dentro del conjunto, pero siempre buscando al individuo, y que lo que a ella le gusta de trabajar es ver cómo se mueven las personas. All right, will you do for us your first entry? He opens the ballet. He opens the ballet all by himself. He opens the ballet with his power coming out of the pit. Vah! And you're going, okay, how's he going to keep doing this for 14 minutes? He does. Okay, here we go. Okay, thank you very much. So that's the... So that's coming out of the gate. Monk from here. We go. Play. Little play, yes. Little syncopation. Yes. Little come back and Using the through. whole back. Using the whole back, throw it around. Go back the other way. Right, and, Surprise. right. That is a very difficult move, what he just did. The triple pirouette to the sauté without closing the fifth or going to a fourth in the preparation is doing what I asked for, really, from the cave turn going to the second and fourth. It's using momentum to keep it moving without having to break. Would you do that one more time? I love that move.
By the way, I didn't invent this. He just did it one day. I said, oh, okay. I probably like it because I didn't have to work on it. Right. Right. Very cool. Bueno, eso es era nada más, es un video muy largo, un ensayo, y es muy interesante ver cómo trabaja con los bailarines. Obviamente Stephen McRae es un bailarín que puede hacer lo que le pidan, y ella, de observarlo, por ejemplo, este último fragmento del video, hizo este paso a partir de ver a Stephen McRae haciéndolo, ¿no? Pero es interesante el tipo de coreografía que hace, porque tiene un bailarín muy clásico, que además es muy buen bailarín de tap, y encuentra como el punto perfecto para hacer una danza que va a hacer él específicamente. Seguramente si 5 años después otro bailarín principal del Royal Ballet tuviera que hacer esta coreografía, habría algo de la voz del nuevo bailarín, ¿no? Pero es ella en acción, tiene un sentido del humor que es muy saludable. Yo creo que es lo que hay que aprender también de ella, ¿no? Y que la vida siempre tiene pues, ese sentido del humor, ¿no? Y pues aquí, esta es como la foto más reciente de ella, ¿no? Que a mí me encanta verla, la pone uno de buenas. Y pues bueno, como ha logrado ella vincular estas nociones que veíamos, ¿no? Del feminismo sin ser una advocate, como se llama, una promotora, pues sí, ferviente de los derechos de las mujeres, pero eh, involuntariamente su arte la ha llevado por ese camino, ¿no? A abrirse paso en un mundo que podría estar dominado por hombres, tanto externamente como en la ejecución, en la interpretación, ¿no? Y ella no lo ha hecho, y pues sí, es realmente una de las coreógrafas más importantes aún en Estados Unidos ahorita, ¿no? Bueno, y en el mundo entero. Como que no ha perdido vigencia, no ha perdido fuerza su obra, porque tiene siempre mucho contacto con la gente, ha sabido identificar o que nos identifiquemos con ella. Así que pues es muy bueno cerrar el seminario con la THARP, que esperemos que le queden todavía muchos años de andar dando lata por aquí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Liliana. Muy interesante y muy prometedora aún esta artista que, bueno, es interesante cómo en cierto modo se ve como cierta espontaneidad, pero al mismo tiempo, pues toda esa experiencia que está sustentando cada movimiento, ¿no? Bueno, Sí. no sé si quieran preguntar o damos paso a Vero ya para que pues exponga lo que trae preparado y ya luego si nos queda tiempo, pues ya planteamos preguntas y respuestas. Sí, bueno, Vero, pues adelante. Gracias, Silvia, gracias, Lili, gracias, Adriana. Bueno, pues creo que comienzo compartiendo el impacto en anécdotas que viví con Twyla, puesto que trabajé con y para ella 8 años. Básicamente nos movíamos industrial y financieramente desde la ciudad de Nueva York, pero físicamente desde la Universidad de las Artes de Filadelfia, porque es la primer compañía de danza, THARP Productions, que empieza a no poder vivir como las compañías tradicionales, pagando rentas que se volvieron impagables en 1980. Para no morir en el intento, puesto que ya traía, como bien Lili nos compartió, todo un currículum extraordinario. Aquí lo que a mí me toca vivir con ella es el parteaguas de ¿y cómo le hacemos para que una compañía subsista? ¿Cómo le hacemos para no morir en el intento en donde se quedaron cantidad de compañías? Y creo que puedo compartir con ustedes algunas reflexiones que aprendí de ellas. Desde la anécdota, para poder cerrar con la parte académica reflexiva. Esta es una coreógrafa
Tharp es una coreógrafa que pudo con los dos mundos, y vamos a ver los juegos dialécticos que hay en ella. Pudo con el mundo de las tradiciones, de las compañías establecidas, de un sistema patriarcal verdaderamente anquilosado. Inclusive hay coreógrafas como la Graham que en su momento tuvieron que jugar a las instituciones desde el juego patriarcal para poder entrar en él y poder transformarlo. Eso es interesantísimo en ellas, sin siquiera planteárselos. Nada más les tocó por rebote de contexto y a lo mejor siendo mujeres tan pensantes, tan reflexivas, tan críticas, por eso pudieron meterse como la humedad a trabajar desde la cancha de juego. Donde se juega, no se puede jugar en la cancha afuera, diría Nicholas Luhmann en su texto La sociedad de las artes y las artes en la sociedad. Él dice, no se puede transformar ninguna sociedad, ninguna cultura, si no se juega en la cancha. Y desde la cancha, armar las estrategias de cambio, porque afuera no lo vamos a poder hacer. Twyla se desarrolla afuera de las canchas tradicionales, porque de hecho se vuelve, como ella dice, coreógrafa de escaleras, como nunca tuvo acceso a trabajar en los estudios de danza. Entonces trabajaba en las escaleras porque era lo que había y la renta que ella podía pagar. En su estética coreográfica vienen subidas y bajadas de escaleras, como ella dice, como lo suben los niños. Y si uno no maneja su cuerpo como un eterno niño, pues vamos a envejecer muy pronto y nos vamos a empezar a lastimar y nos vamos a empezar a deprimir y nos vamos a empezar a culpar a otros de nuestros enormes fracasos. Y ella lo que dice es, ¿por qué no mejor aprendemos a trabajar con el fracaso y aprendemos a jugar adentro de las canchas desde lo que es conocer el afuera de las canchas? Y creo que ese es un gran éxito. Su sociedad con Baryshnikov fue justamente esta. Cuando Lili nos comenta su trabajo para Baryshnikov, para ambos fue complicadísimo porque la primera pregunta que hay que hacernos es ¿cómo llegó a negociar con el ABT? Una coreógrafa de escaleras, una coreógrafa de parques, una coreógrafa de el lema Sex, Drugs and Rock and Roll, una coreógrafa que trabaja igual con música de Lennon y McCartney que con música de Mozart. ¿Cómo negocia desde el ABT? Pues resulta que por ser una coreógrafa de espacios externos, de espacios donde la gente camina, donde la gente vive, espacios de mercados, espacios de manifestaciones, espacios de parques. Y de pronto empieza a trabajar en los atrios de las iglesias y después de los teatros. La gente deja de comprar boleto para entrar a ver a las grandes compañías, incluyendo a su maestra Graham, incluyendo a Jerome Robbins, que fue también su maestro. Entonces, ¿qué tienen que hacer las compañías a grosso modo cuando empiezan a quebrar? No digo que nada más sea culpa de la Tharp, es un contexto histórico del momento, tanto financiero como cultural, como social, en donde se empiezan a caer estos mercados que ya no eran los mercados de 1950. Inclusive de los 60 después de la guerra de Vietnam. Entonces hay una lógica que Twyla utiliza y se mete a la institución, porque sus mismos maestros, Jerome Robbins, el primero en respetarla, el mismísimo Paul Taylor, la Graham, dijeron, o nos unimos al enemigo o verdaderamente quebramos todos. Estamos hablando de una industria que ya habían costado 40 años levantar en Nueva York. No es cualquier cosa.
Y entonces la invitan a trabajar con ellos y ella va totalmente renuente. Ella dice, pero a mí, ¿yo qué tengo que estar haciendo aquí? No tengo ni para comprarme mis mallas de marca. Todos ustedes llegan con su playerita Danskin y con sus mallitas Capezio y con sus zapatillas diseñadas por el mismísimo Balanchine. ¿Qué tengo yo que hacer aquí? Hasta que su reflexión jugando desde adentro de la cancha la lleva a decir, ok, pero yo pongo las reglas. Uy, pues esto se lo dicen a los grandes y ¿cómo de que tú vas a poner las reglas y qué reglas? Y ella dijo, yo voy a trabajar con el rey, no voy a trabajar con sus cuerpos de baile, no voy a trabajar con Makarova, que está inmersa en unas adicciones espantosas y que además Baryshnikov ha sido tan infeliz trabajando con ella. Voy a trabajar con él y voy a hacer que haga algo distinto a lo que siempre ha hecho. Si no, there's no deal. Aquí no hay ningún negocio posible. Yo no voy a aceptar lo que ustedes no quieren y trabajar con lo que ustedes desprecian. Enorme la señora, enorme. Por supuesto que todos ellos a sus pies, después de 3, 4 semanas de pensarlo y repensarlo, dijeron, o le aceptamos o yo no sé qué va a pasar. Y por eso hace esta coreografía que se llama Push Comes to Shove para Baryshnikov. Baryshnikov le costó todo romper ese lenguaje tan rígido, tan estructurado, tan increíblemente bello, pero se enamoró del trabajo Tharp. ¿Cuál es el trabajo Tharp? Ella dice que no existe todavía el concepto contemporáneo, que en la danza no hemos llegado a un concepto contemporáneo, que seguimos todavía con un concepto de modernidad y posmodernidad, en donde ella dice, modernos somos los que trabajamos con los clásicos, modernos somos los que trascendemos el clásico, los que entendemos ese lenguaje absolutamente institucionalizado y lo llevamos a un mundo y a las necesidades modernas, a las sensibilidades modernas. Ella dice, modern is classical dance plus the new messages. Es frase de ella. En ese sentido, lo contemporáneo tendría que ser todo se vale. Hay coreógrafos que trabajan con el todo se vale y que además se quedan en unas limitaciones enormes, porque ni entendieron el clásico, ni entendieron la modernidad. Yo creo que un posmoderno es eso, y Twyla es de las pocas que entendieron estas diferencias. El éxito de la Tharp es trabajar con el elemento sorpresa. ¿Y cuál es el elemento sorpresa? El que el juego permite en el azar. Hay jugadas, si pensamos en un juego de fútbol, absolutamente armadas para llegar a dar el pase y meter gol. Pero también tenemos que dar cabida a un elemento sorpresa que nos rompe esa estrategia y que lo interesante de esto es reaccionar regresando a la estrategia inicial o armar una estrategia nueva. Yo creo que pensamientos así muy pocos, y eso es el éxito de cantidad de deportistas y el éxito de cantidad de coreógrafos que lo han sabido implementar. Una de ellas, Tharp, y esa es una de sus grandes revoluciones. Con ella tuve oportunidad de conocer a la señora Hillary Clinton, ya que en su momento que trabajábamos las Sinatra Songs que nos comenta Lili, se estaban montando en la Universidad de Filadelfia para salir a una gira mundial. Estábamos en Filadelfia a unas cuadras del City Hall de Filadelfia, de la Casa de Gobierno, y venía la señora Clinton siendo
la esposa del presidente en su momento de los Estados Unidos, a premiar a Twyla Tharp con el National Endowment of the Arts. Y estábamos ensayando en Filadelfia, y unas niñas preciosas vestidas como Barbies tocaron a la puerta de Tharp y dijeron, maestra, venimos a hacerle una invitación de la señora Hillary Clinton porque recibe usted the National Endowment of the Arts. Y Twyla les dice, a ver, niñas, estoy trabajando. ¿Qué yo voy a la oficina de la señora Clinton a molestarla cuando ella está trabajando? Y le cerró la puerta. Y nosotros ensayando con ella era de, esto no puede estar pasando. Y Twyla, la frase de siempre, cut the crap and get to work. Déjense de tonterías y vámonos a trabajar. Y a trabajar. Trabajar es trabajar. Aquí viene otra dualidad, la disciplina con los elementos creativos. Acto seguido regresan las mismas niñas que se fueron a retocar porque estaban sudando de que qué le vamos a contestar a la jefa. Bueno, volvieron a tocar, Twyla volvió a abrir la puerta y les dice, ¿ahora qué? How can I help you? Bueno, venimos a que usted nos firme su invitación para ir a una fiesta hace el gobierno de los Estados Unidos para darle a usted un premio. Así estuvo la cosa varios días. Hasta que llegó un momento que Tharp dijo, se volteó con su equipo, o sea, nosotros, y dijo, you guys, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué debemos hacer? Shelley Washington, su ensayadora, le dijo, vamos, es una fiesta gubernamental, es un premio que usted lo tiene muy merecido. Y ella le dio lo mismo. Y entonces les contestó, ok, vamos a ir a recibir el premio. Pero vamos en el horario de trabajo con la ropa de trabajo. No nos vamos a ir a vestir de marcas, o sea, me están sacando de mi salón de ensayos. Estoy a 3 cuadras del City Hall. Vamos a ir a recibir ese premio con nuestra ropa de trabajo. Y así fuimos, nos salimos en zapatillas, nos pusimos unos trapitos, caminamos, llegamos. Y la señora Clinton no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y a Tharp la sentaron en el centro, en una silla Luis XV, y empezó a hacer pesas en la silla Luis XV, y empezó a hacer yoga en la silla, y empezó a hacer coreografía con la silla. Y por supuesto que todos los medios en ese momento, nada más se oía. ¿Qué hizo Tharp? Se robó el foro político, aprovechando la ausencia de la señora Clinton. La señora Clinton llegó varias horas después por una emergencia que tuvieron y es comprensible. Ella dirigía a los Estados Unidos siendo su marido presidente y eso lo sabemos muy bien. Pero otra vez el sistema patriarcal. Llega la señora Clinton y Tharp ya se había robado el foro. Y en eso pide la señora Clinton la medalla National Endowment for the Arts y hace todo el protocolo político para premiar a Twyla. Twyla estaba sudando porque hizo coreografía con la silla. Esa coreografía se convirtió en una gran obra después, por obvias razones. Le dan la medalla a Tharp. Tharp la toma y nos dice a su equipo de trabajo, chicos, ¿qué hacemos con esto? Yo no conozco a ningún solo campesino que haya sido premiado por dedicarse a la tierra. Y yo vengo de orígenes campesinos. Sus papás eran productores de Quaker, de la avena Quaker en Indiana y de toda la industria Quaker de Indiana, de los cuáqueros. Y ella dijo, a mí un premio como este
yo lo dono a los campesinos de este país. Por supuesto que otra vez los medios se vuelcan sobre Tharp. Y como buena política, la señora Clinton dice, estas son las mujeres que necesita este país. Y por eso este reconocimiento. Por supuesto que entonces los medios se vuelcan a la señora Clinton. Es una lucha de poderes, como en ballet se llaman tour de force. Es un pas de deux extraordinario entre dos mujeres brillantes que cambiaban el rumbo de los Estados Unidos en ese momento y con todo el contexto que Adriana nos compartió. Twyla fue lo que hizo, donó la medalla, se fundió la medalla y se dona a X, Y, Z. Son momentos que a mí me enseñan, no teóricamente, sino prácticamente, lo que es jugar adentro de la cancha y modificar las reglas del juego adentro de la cancha. Y con esto cito a McLuhan. No se puede jugar afuera, se tiene que modificar desde adentro y adentro los jugadores, los agentes de cambio que nos dijo Adriana, somos los que creativamente podemos modificar las reglas infinitamente. Nuestra creatividad es infinita si podemos utilizar el elemento sorpresa a nuestro favor. Y eso es no nada más difícil, es extraordinario. Así les puedo contar varias anécdotas que creo que voy a hacer un libro en estas vacaciones, a ver si da para un libro, porque ese juego lúdico que aprendí con Twyla y aprendí ahorita que me vuelvo a meter a estas remembranzas, creo que vale la pena que el mundo lo conozca y que el mundo sepa cómo le hicieron, no nada más lo que hicieron, porque como les digo a mis alumnos, no nacieron genios y no nacieron institucionalizados. La pregunta es, ¿cómo le hicieron? Ahora cierro con la parte estética. Si bien trabajamos la estética teocrática en el texto de Lipovetsky, la estética teocrática se rompe con esta Hudson Church y con estas coreografías que el espacio eran catedrales, atrios de iglesias en donde se modifica lo que es Dios en el cuerpo cotidiano, en el cuerpo artístico, dancístico también. De ahí nos fuimos a la estética monárquica, que es muy unida con la estética teocrática, son aquellos monarcas que dan una orden de crear la novedad estética, una orden que viene de arriba abajo, para crear la imagen de estos monarcas. El ballet nace así. De ahí nos vamos a una estética democrática donde entramos al siglo XX, en donde estamos reflexionando en rupturas o continuidades. Y aquí vienen las validades. Yo digo que son continuidades. Yo pienso como Tharp, si no conocemos el clasicismo, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Y cómo lo vamos a transformar? Y hay muchos coreógrafos que niegan el clasicismo porque no pudieron con él. Y no es la razón para llamarse contemporáneos. Llegamos al posmodernismo, al posmoderno. Si ya bien en la estética democrática matamos a Dios, en los términos de Benjamin, para entendernos como seres humanos, ahora hay que matar al hombre. Pero Tharp diría, no para ser feministas. Ella lo que menos es ser feminista, pero sí maneja una sensibilidad femenina que es muy diferente y creo que es mucho más impactante que llamarnos feministas o como hoy en día, mujeristas. Las dualidades son
modernismo, posmodernismo, razón, sensibilidad, años 60, años 70, rigidez, fluidez, ruptura, continuidad. ¿Qué hay en medio de ellas el elemento sorpresa que yo digo que es libertad? La libertad que nos permite transformar instituciones es nuestra creatividad infinita. Y les leo para cerrar, una cita de mi libro El lago de los cisnes, Un beso entre dos culturas. Se las leo porque cuando éramos niños nos gustaba que nos leyeran cuentos. La libertad debe existir para que el poder sea ejercido. Sin la posibilidad de una resistencia constante e intensa, el poder equivaldría a un simple sometimiento físico, a una esclavitud. Y esta es una forma muy básica de ejercer el poder. La danza nos permite hacer análisis mucho más complejos. Nos permite examinarnos en formas de poder sumamente sutil, complejas, en las cuales existe una incitación de varias partes. El pensamiento crítico es dinámico. Y esta es una cita de Morey, alumno de Michel Foucault, y es que mostrar las determinaciones históricas de lo que somos es mostrar lo que hay que hacer, porque somos más libres de lo que creemos, y no porque estemos menos determinados, sino porque hay muchas cosas con las que aún podemos romper para hacer de la libertad un problema estratégico, para crear más libertad y liberarnos de nosotros mismos. Gracias. Bueno, pues ni qué decir de estos eh, conocimientos que nos han brindado tanto Vero como Liliana como Adriana. Pues se nos fue el tiempo. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto de estas tres excelentes ponencias. Em, Podemos dar unos minutos más si están de acuerdo. Adriana, por favor. Yo solamente voy a dar las gracias y me voy a tener que salir porque tengo una reunión de trabajo, pero ha sido un placer, ha sido una experiencia muy intensa, muy importante, lograr reconciliar mundos en los que me muevo y hacerlo de la mano de Liliana y de Vero, así que yo te agradezco muchísimo el espacio, enormemente, y ha sido muy interesante reflexionar sobre todas estas conexiones. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Al contrario, Adriana, ha sido un placer, por supuesto, escucharte y, bueno, ver toda esa carga de conocimientos que tienes contigo y que, bueno, la manera en que los compartes es muy enriquecedora. Entonces, sí, te agradezco muchísimo y, bueno, pues nos despedimos para el fin de año y las vacaciones, pero volvemos para enero. Es decir, hay todavía las sesiones que van a conformar el semestre de primavera del 2025 y bueno, pues vamos a continuar contigo y con pues estas modalidades de la danza que parecen infinitas, es decir, que siempre hay que sacarle, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿alguien más quiere comentar? ¿Nadie? Sobre las ponencias, sobre el semestre que ha sido tan rico. Bueno, muy bien. Pues Pedro dice muchas felicidades y muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco a ustedes. Hoy, pues
ahora sí que no hubo tanta afluencia de gente porque pues ya casi son vacaciones, entonces supongo que ya están con un pie afuera y bueno, estamos ya con esas ansias del descanso. Pero bueno, pues agradezco a Vero, agradezco a Liliana, Adriana, a todos los presentes y bueno, pues les deseo un feliz año, que sea de muchos éxitos y de mucha paz. Eh, pues nada, les mando un abrazo enorme y pues seguirán recibiendo mis mensajes y bueno, mil gracias. Muchas gracias a todos. Felices fiestas. Gracias, Liliana. Igualmente, gracias Silvia. Gracias todos, todas. Un placer estar Maravillosa en aventura, este ¿eh? grupo. Así que Igual para todas, felicidades. Un abrazote. gracias, Año abrazos. aventuroso. Muchas Bueno, pues gracias. gracias. Pues hasta pronto. Hasta pronto, que Bye, estén bye. todos muy bien. Bye. Gracias.